Vamos a arrancar la segunda parte de la clase del día de hoy. Estábamos con la cuestión de la visión teleológica de Saint-Simon. Teleológica significa es progresivo, es decir, yo para llegar al escalón 10, antes tengo que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en base a esta idea central, Saint-Simon y Comte, que fue discípulo de él, elaboran una teoría que se llama la teoría de los 3 estadios. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, la teoría de los 3 estadios es una propuesta teórica que plantea abordar el análisis de la historia de la humanidad a través de 3 fases. ¿No? Entonces, Saint-Simon dice y Comte dicen lo siguiente, ambos, que toda sociedad pasa por la fase 1 o el estadio 1, por la fase 2 y por la fase 3. El estadio 1 lo llama, o la fase 1 lo llama, ya se me fue de la mente, el primitivo. ¿Sí? El estadio primitivo en donde la sociedad no ha logrado desarrollar el conocimiento. ¿Sí? Entonces dice, bueno, metafísico, ahí está la palabra, no me acuerdo, así lo llama él, pero está bien si decimos primitivo. En este estadio, el hombre conoce poco sobre el mundo natural y el mundo social que lo rodea. ¿Sí? Cuando el hombre comienza a desarrollar el conocimiento, pasa una fase de desarrollo intermedia, ¿sí? Que sería el estadio 2. Y del estadio 2, cuando avanza y progresa el conocimiento de la sociedad, se pasa a una fase superior, que es el estadio científico positivo. Entonces, ¿ustedes en qué estadio creen o suponen que Comte y Saint-Simon ubican a la sociedad del siglo XVIII, Europa? Más fuerte. En el estadio 3, en el científico. Dicen, el feudalismo, digamos, era la fase intermedia del desarrollo social. Y pongamos, por ejemplo, las tribus perdidas por el fondo del Amazonas, Saint-Simon diría, acá tenemos un ejemplar, o sea, un ejemplo de una sociedad en el estadio 1. ¿Sí? Inglaterra es el ejemplo, o Europa es el ejemplo del estadio 3. Y después pueden haber otras sociedades que estén en una fase de desarrollo intermedio entre uno y otro. Si ustedes se pueden empezar un poquitito en esto, van a caer en la cuenta de que estas categorías, este abordaje de análisis, está presente en la actualidad, sobre todo con lo que se llama la teoría del desarrollo. Y bueno, sobre todo, ni hablar lo que fue la escuela de la CEPAL en los 40, en donde Argentina, ¿qué es? Un país subdesarrollado, en vías de desarrollo o desarrollado, ¿ven? ¿No? Como casilleros, o sea, una sociedad está en esta fase, esta sociedad está en otra fase, bien. Lo importante es que en el estadio positivo, o el estadio científico, que es el estadio 3, estos autores plantean que ahí la ciencia tiene que cumplir una función fundamental. La ciencia tiene que estar en el vértice de la sociedad. Los científicos tienen que ser
los actores más importantes de esa sociedad, porque los científicos supuestamente son los que conocen por qué se produce determinado fenómeno, las causas, las consecuencias. Entonces los científicos pueden iluminar, digamos, ¿a quiénes? A los políticos, para que los políticos subsanen los problemas que existen en la sociedad. ¿Se entiende? Hoy si San Simón estuviera vivo, o Comte, nos plantearían, che, no se calienten. Esto tiene salida. Este sistema social tiene salida. Porque, che, pero decimos, flaco, tenemos 55% de pobreza en Argentina. Y en los años 70 teníamos 4%. Hoy, 60, 70 años después, no, 60 no, 50 años después, tenemos 55% de pobreza. San Simón diría, bueno, si hubiese un consejo de científicos que asesorasen adecuadamente a quien gobierna, ¿qué solución le darían? La solución para eliminar la pobreza. ¿Se entiende? Entonces, por eso esta corriente se conoció como, les dije al principio, o en otra mitad de la clase, como socialistas utópicos. ¿Qué sería algo utópico? Bueno, un ideal, che, qué buenas intenciones que tiene este tipo, me encanta, pero no se va a alcanzar nunca. ¿Se entiende? Entonces, esta propuesta de la teoría de los tres estadios es central en el pensamiento de estos autores. Y ahora le quería leer. Miren, acá les leo un poquitito de Augusto Comte, que fue el que escribió generalmente. Saint-Simon dejó poco registro escrito. Comte, que fue discípulo de él, escribió. La obra se llama Discurso sobre el espíritu positivo. ¿Sí? Primera parte, dice así. Ley de la evolución intelectual de la humanidad o de los tres estados. Repito, ley de la evolución intelectual de la humanidad. El tipo dice bárbaro, ¿verdad? El tipo dice, hay una ley. ¿Qué significa que es una ley? Algo que va a suceder inevitablemente. Ley de la evolución intelectual. Acá fíjense que hasta los términos son muy similares a lo que usaban o se usaban en esos momentos en las ciencias naturales. ¿Quién hablaba de la ley de la evolución? Darwin. ¿Quién era Darwin? Un biólogo, un cientista de la naturaleza. Fíjense de nuevo cómo estaba impregnada la ciencia social de la influencia de las ciencias naturales, hasta en el lenguaje, los planteos, las categorías de análisis, etc. Bueno, dice así. Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera que sean, tienen que pasar sucesiva e inevitablemente, lo mismo en el individuo que en la especie, por tres estados teóricos diferentes que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente. Entonces me retracto. No era primitivo la palabra, sino era teológico. Fíjense en la palabra teo, ¿de dónde viene? Religión, ¿no? La teología es la disciplina que se encarga de estudiar las religiones. O sea, el estadio teológico sería una fase del desarrollo de la sociedad en donde las explicaciones del mundo se abordan desde una perspectiva religiosa. Ejemplo, ¿estamos en edad antigua o estamos un poquito antes de la antigüedad, como hicimos en la línea, ¿se acuerdan de tiempo? En la edad de los metales. Bueno, muchachos, ¿cómo se originó esto? Saco la Biblia. Capítulo 1, Génesis, y le leo. El primer día era nada, y el séptimo creó Dios. ¿A quién creó? Al ser humano.
Bueno, entonces esa sería una sociedad en su fase teológica. La metafísica sería la transición entre el estadio teológico y el estadio científico. Bien, y rematamos con esto. El primer estado, o sea, el teológico, aunque indispensable por lo pronto en todos los aspectos, debe ser concebido luego como puramente provisional y preparatorio. El segundo, o sea, el estadio metafísico, ¿no?, que no constituye en realidad más que una modificación disolvente del primero. No tiene nunca más que un simple destino transitorio para conducir gradualmente ¿a dónde? Al estadio siguiente, que ¿cuál sería? El positivo. En este, o sea, en el positivo, en la revolución burguesa, la industrialización europea, en ese estadio único, plenamente normal, donde radica en todos los géneros del régimen definitivo de la razón humana. Régimen definitivo. El tipo dice, ya está, se terminó la historia. Ya no hay más revoluciones. ¿Se entiende? Esto que tenemos es insuperable. Le podemos hacer toda la crítica que vos querés, nos cagamos de hambre y pobreza, pero hay que mejorar esto. Esto no se puede superar. Entonces, esta posición, que después lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero les tiro alguna que otra idea, es un punto fuerte de choque entre lo que se llama socialismo científico o el marxismo con el socialismo utópico. Porque el marxismo, ¿qué criticaría a Comte y Saint-Simon? Hermano, tenés razón. Hay un desarrollo de la historia. Y pasamos de una fase a fases superiores. Pero lo que no tenés razón, que esto es la última fase de desarrollo de la humanidad. Porque para los marxistas, o para Marx, más precisamente que para los marxistas, el capitalismo es un régimen históricamente transitorio. O sea, existe, pero en el propio régimen de producción capitalista se están generando las condiciones y las contradicciones para la superación del capitalismo. De la misma manera que en el régimen de producción feudal se generaban las condiciones y se preparaban las premisas necesarias para la superación del feudalismo, que es el capitalismo. Entonces Marx dice, esto la sociedad burguesa tiene que conducir al comunismo. ¿Por qué? Acá viene una idea importante de lo que plantean los marxistas. Porque la lucha de clases, amo versus esclavo, siervo de la leva versus señor feudal, burgués versus proletario, Saint-Simon y Comte te la quieren congelar. Ya está. Basta de conflictos. Colaboración de clases. Marx dice, de ninguna manera. No puede haber colaboración de clases. Hay lucha de clases. ¿Y a dónde va a conducir? A la revolución proletaria. Es decir, al comunismo. A la sociedad sin clase. Es decir, venimos de la sociedad de clases y vamos a las sociedades sin clase social. Pero yo no quiero, diría, no sé, Ricardo Ford. Pero no importa, dirían los marxistas, si vos querés o no querés. El desarrollo de la historia conduce a la revolución, porque la lucha de clases es el motor de la historia. Entonces acá ya tienen, y me adelanté en plantearlo, pero lo quería plantear para que entiendan la concepción del socialismo utópico en la crítica con la concepción del socialismo científico. Entonces, acá como ustedes ven ya, el planteo que hace Saint-Simon y Comte es un planteo conservador. Es un planteo conservador.
Entonces, de Bonanza, yo leí 2 capítulos de Bonanza, y decía, ¿cómo escribían estos hijos de su madre? Y digo, no, miramos qué críticos que eran. Y dice, no, o sea, tenemos que volver al feudalismo. Vivíamos todos en familia. Los niños andaban por las praderas. Trabajábamos cuando salía el sol, cuando se ponía el sol. Ahora trabajan como bestias en las industrias, noche y día, niños, mujeres. Mueren de todas las enfermedades habidas y por haber. El aire que respiran, el agua que toman, el lugar donde viven está lleno de polución. Antes tenían las praderas. O sea, ¿ven? Entonces, en esa crítica, el planteo de Saint-Simon es muy interesante porque nos propone esta idea de evolución histórica. O sea, la humanidad va hacia un lugar. Hay un proceso, hay una trayectoria, no es que es todo anárquico y puede pasar cualquier cosa. ¿Se entiende la idea? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo que ustedes consideren adecuado, ¿eh? O sea que el planteo que tenía Saint-Simon y Comte eran conservadores porque terminaban en el capitalismo. Perfecto. Y Marx planteaba que había algo más allá de eso. Así es. Tal cual. O sea, tienen un planteo agudo porque nos ponen sobre la mesa, digamos, de la escena historia, algo fundamental. Se puede conocer el mundo. Se puede conocer. Hoy en día, yo a veces me quiero agarrar la cabeza cuando escucho a la gente, a los intelectuales, hablan mucho del posmodernismo, de que nada está determinado, que puede pasar cualquier cosa, o que ya la ciencia está en crisis. Estos dos autores tienen ese valor para mí, que ponen sobre la mesa, miren muchachos, nosotros podemos conocer el mundo, podemos conocer cómo funciona, podemos conocer su dinámica, y si nosotros podemos conocer cómo funciona la cosa, si podemos saber cómo funciona el organismo social, como un médico, ¿qué puedo hacer yo? Prevenir. ¿Qué puedo prevenir? Un acontecimiento. Y al mismo tiempo puedo prescribir. ¿Qué es prescribir? Che, bueno, te quebraste la pata, hay que ponerla de tal manera, de tal forma, toma tal cosa, te vas a curar. Entonces tal idea, que es muy interesante, de que el conocimiento científico puede manipular el desarrollo y el curso de la historia humana. ¿Se entiende? Esa a mí me parece una idea muy, muy interesante. Otra idea interesante que me parece a mí de estos autores es la idea de progreso, ¿sí? Y de entender a la historia, no como, bueno, un día pasó una cosa, pero no. Hechos históricos que van marcando un progreso. La humanidad va hacia una perspectiva. Esa es otra idea que me parece muy, muy interesante. Bueno, terminamos con esto y les dicto las preguntas. Si nosotros fuéramos saint-simonianos, digamos, entonces somos los saint-simonianos de Merlo, nosotros abordaríamos la crisis social actual con una perspectiva reformista. ¿Qué sería reformista? Che, esto se puede arreglar. No hace falta la revolución social. Y esto se puede arreglar, primero, conociendo por qué se produjo o por qué se produce la crisis social. Aumenta la pobreza, aumenta el desempleo,
la crisis sanitaria, la crisis habitacional, etcétera, etcétera. Podemos conocer por qué se produce esto, tenemos un diagnóstico y además esto se puede mejorar con una colaboración. Ellos, ¿no? Comte y Saint-Simon, hablaban de industriales, pero no en el sentido que hablamos nosotros o en el sentido que habla en el sentido moderno o en el sentido que tiene para la economía política el concepto industrial. Los industriales, ¿quiénes son? Los que producen. Pero para Saint-Simon y Comte, ¿quiénes son los que producen? El empresario y el obrero. Ambos. Dice, entre ellos no hay contradicción. Le voy a decir, che, pero escuchame, yo estoy en Pirelli, quiero aumento de salario. ¿Y el patrón qué me dice? No, 12 horas no quiero 8. ¿Y qué me va a decir el patrón? 18. ¿Se entiende? Entonces Simón dice, tiene que haber una colaboración ahí. Porque el único conflicto que reconocen ellos, son entre los industriales y las clases no productivas. ¿Quién serían las clases no productivas? El noble, el varón, el señor feudal, el clero. ¿Quién serían las clases productivas? Los industriales, empresarios, la burguesía y el proletariado. Entonces el tipo te mete en una misma categoría económica social dos polos antagónicos. Empresarios y trabajadores. Y si yo estiro un poquitito el razonamiento, acá tengo el principio teórico para entender el peronismo. ¿Se entiende? Es decir, ¿de qué es peronismo? Bueno, el peronismo es un proyecto político, una estrategia política asentada en la colaboración de clases. ¿Entre qué clases? Entre la burguesía industrial y el proletariado. ¿A quién tienen que enfrentar? A la oligarquía. Pero hay una colaboración. Y de hecho, si uno se pone a leer a Perón, la obra de los pueblos, la comunidad organizada, lo que ustedes quieran, va a encontrar rastros saint-simonianos en el pensamiento de él. Lo cual habla que si Perón leía a este tipo, es porque tiene un pensamiento agudo, interesante, porque si no, no lo leemos. ¿Se entiende? Entonces, en esa perspectiva, hoy los saint-simonianos dirían, esto se puede arreglar. Tiene que poner un poquito un poquito el otro, la colaboración de clase y todos salimos para adelante. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que en esa perspectiva teórica y política a la vez, cómo engarzarla con el conflicto. Porque usted me dice, che, yo no veo ninguna revolución por ningún lado. No, estamos de acuerdo. Ahora, les aclaro que, por ejemplo, el neumático, ya que estábamos hablando de Pirelli, hoy el sindicato neumático está en una lucha contra la patronal porque reclama aumento de salario real. La patronal dice, no tenemos. Los obreros dicen, no me importa. Acá se produce, ponemos el lomo, sacamos la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos un aumento de salario real. Y si no hay acuerdo, ¿qué va a pasar? Va a haber una huelga. ¿Ustedes conocen Walmart? ¿Es la empresa Walmart? ¿Lo ubican? Saben que es una cadena de hipermercados norteamericana que además de tener bocas de expendio con 31 hipermercados, 52 mercados intermedios y después lo que sería los Changomás, la marca, y luego los mini mercados que tienen poquititos, que son 8, tienen una logística, ¿sí? En donde usan esa logística, está Moreno ahí en ruta 24 y 25, y usan esa logística la empresa ¿para qué? Para que cuando compran a las industrias en grandes cantidades los productos, los centralizan en la logística y después ¿qué hacen? Abastecen, ¿se entiende?
a los supermercados y a la red de mercados que tienen. Bueno, asumí que están en un conflicto. Después empiecen a googlear, métanse a investigar un poco. ¿Qué conflicto hay? La compró de Narváez la empresa. De Narváez es un empresario nacional que fue candidato a presidente en el 2013 o en el 2011. Y cuando la compra de Narváez a Walmart, los obreros del sindicato, que es un sindicato camionero, plantearon que se respeten los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, los salarios y además que se los indemnice. La patronal, ¿qué dice? No vamos a indemnizarla, porque nosotros los estamos tomando. Los obreros dicen, mirá, siempre cuando hay un traspaso de una empresa de una mano a otra mano, se paga indemnización. Bueno, hay un conflicto. Y me dice, che, ¿y dónde está la huelga? Todavía no se declaró ninguna huelga, pero ¿saben qué están haciendo los obreros? Trabajan a reglamento. ¿Saben lo que significa eso? Por ejemplo, yo entro a la logística y en la logística hay un procedimiento de trabajo y dice, bueno, para encender el Clark tengo que revisar si tiene aceite, si tiene nafta, si las cubiertas no sé qué, si la luz. ¿Quién lo hace eso? Nadie. Los obreros van, lo prenden y empiezan a laburar. ¿Ahora qué hacen? Revisan si tiene nafta, revisan si tiene aceite, si les funciona la luz, si frena bien, y después te meten en una asamblea en el lugar de trabajo y te dicen, bueno, ahora estamos en la asamblea discutiendo cuestiones gremiales. ¿Y eso cómo afecta los intereses de la empresa? La empresa, en vez de sacar 100 camiones por día, saca 20. Y la empresa saca 20 camiones por día, ¿qué implica? Que se le va a empezar a desabastecer la red de ¿qué? De supermercados. Bueno, hay una lucha de clase. Y eso seguramente va a decantar en un proceso de una huelga abierta. Bueno, para los sansimonianos, ¿qué dirían? Muchachos, sienten a los obreros, a los camioneros de un lado, al Narváez del otro. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Se ve más o menos la idea? Bien. Bueno, anoten 3 consignas. Investigue una breve biografía del conde de Saint-Simon. Saint, S-A-I-N-T, S-I-O, S-I-M-O-N, Saint-Simon, disculpa, repito. S-A-I-N-T, S-I-M-O-N. ¿Cómo suena? Saint-Simon. Investigue una breve biografía del conde de Saint-Simon. 2. Explique y describa qué es la teoría de los 3 estadios. Explique y describa qué es la teoría de los 3 estadios y por qué se afirma que su perspectiva teórica es teleológica. Tres. Teleológica. ¿Por qué la perspectiva teórica es teleológica? Hay que explicar por qué. ¿Dónde te quedaste? Léemelo. Porque se afirma que
teórica es teleológica. Tres. ¿Qué rol juega para Saint-Simon la ciencia en el sistema social? ¿Qué rol juega para Saint-Simon? La ciencia, con mayúscula la ponemos, en el sistema social. Última pregunta. El conflicto social ¿es reconocido por este autor? Punto seguido, fundamento. Cierran la pregunta, fundamento. ¿Listo?